Bien, listos, iglesia. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? ¿Sí? Sí, bien, 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 bien. A pesar de que Colombia ya no, nada que ver, ¿no? Todo bien, bueno. Y el domingo es la final, entiendo yo. Bueno, vamos a ver quién ama al Señor y quién no, ¿verdad? Eso, muy bien. Listos. Vamos al libro de Ruth, ¿ok? A ver qué tiene Dios para nosotros hoy. Ha sido chévere este break que estamos tomando. Digo yo break, sigue siendo la palabra de Dios, pero me entienden, ¿verdad? ¿Por qué lo llamamos break? Pero a ver, básicamente cada vez más rápido, ¿cierto? Pero sí importante recordar que hemos visto, aún aterrizar a amigos que hoy nos visitan, que entiendan un poquito mejor de qué estamos hablando y bueno, ponernos en onda para lo que sigue hoy. Pero ya hemos visto en este libro de Ruth cómo Elimelech, ¿cierto?, se une a Noemí y toman una decisión errónea en el momento de la prueba. Y básicamente con las manos llenas, recuerden, lo veíamos la vez pasada, sin necesidad alguna, por puro miedo y falta de fe, ellos salen del lugar de bendición, Belén, y se van para Moab, un lugar de maldición realmente, buscando ayuda. Todo porque no creen que el Todopoderoso es todopoderoso, punto. Pueden dar mil excusas, pero esa es la razón final. Dijimos que Elimelech, mi Dios es rey, se une al placer, Noemí, y pues el resultado es muerte. Entonces por eso él y sus dos hijos, Malón y Kelión, nombres preciosos que ya sabemos, enfermo y moribundo, mueren en Moab. Y ahí ahora tenemos en nuestra historia tres viudas tomando decisiones. Vimos cómo Noemí decide arrepentirse, regresa a Belén, Orfa la besa, se va de vuelta a sus dioses, a su pueblo, pero Ruth se consagra por completo a Dios y vuelve con Noemí. Aprendíamos la última vez cómo Noemí toma la decisión correcta, pero ¿qué pasaba? La actitud era incorrecta. Y por eso regresa en gran amargura. Y ella le dice, no me llamen ya más placer, llamadme ¿qué? Mara, ¿verdad? Porque en gran amargura estoy, en gran amargura me ha puesto Dios. Muy bien. Ahora, ojo, aquí rapidito, pero varias veces lo han oído, no lo pierdan. Gracias a Dios por Noemí. Se arrepiente en Moab, vuelve a Belén, decide dejar que Dios sea Dios y así él puede convertir una gran tragedia en la más grande de las bendiciones. ¿Por qué lo digo? Porque de esta decisión vendrá David y de David vendrá el Cristo, Jesucristo, el Hijo de David, el Salvador del mundo. Entonces ella decide creer en la palabra de Dios y finalmente, vamos a ver aún hoy, se apropia de la provisión que Dios tiene para ella. Y es ahí que vamos a comenzar a ver a Dios actuar en la vida de estas dos mujeres. Y vamos a hablar hoy de las maravillas de la gracia de Dios. Ruth, capítulo 2, del 1 al 3, vamos a cubrir hoy. Dice Ruth 2, 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ahora, antes de entrar en materia, un recorderis para todos, especialmente de pronto para aquellos que no llevan tanto tiempo en el Señor o hoy nos visitan, pero es que aquí se hace clave recordar que la Biblia es un libro de cuadros, que Dios enseña a sus hijitos como un buen papá y maestro enseñaría a sus hijos en este mundo, a través de cuadros, de comparaciones. Pasajes que nos enseñan esto con toda claridad, entre otros, Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, y está hablando del Antiguo Testamento, a eso se refiere, para nuestra enseñanza se escribieron. Para nuestra enseñanza se escribieron. Y aún confirma, que es el Antiguo Testamento cuando dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En 1 Corintios 10, el 6 y el 11, hablando de Israel en el desierto, del Antiguo Testamento, dice Pablo, mas estas cosas sucedieron, ¿como qué? Como ejemplos. ¿Para quién?
para nosotros, ¿verdad? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y dice el 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Para quién? Para nosotros. Sigue siendo el mismo contexto. Y están escritas, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, para amonestarnos a nosotros, ¿ok? Yo sé que lo entienden, pero es para los que no, que lo confirmen de estos pasajes. Entonces la Biblia es un libro de cuadros preciosos y las historias físicas y reales que toman lugar en el Antiguo Testamento, Dios las plasma como ejemplo o ilustración para nuestra enseñanza de las verdades espirituales del Nuevo Testamento. Qué bonito entender y creer esto. La Biblia se vuelve un libro real, impresionante, como aún vamos a ver hoy. Entonces, con esto en mente, tenemos a Booz, quien es el redentor hebreo. Capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Entonces, este hombre Booz es en primer lugar pariente de Elimelec. Ahora, y lo voy a leer en un segundo, pero si son bien pilos, habrán notado que en 3 versículos Dios 3 veces nos deja saber que Booz, este nuevo personaje que aparece en la escena, es pariente de Elimelec. Cuando Dios repite una cosa, si Dios dice una cosa una vez es importante. Si la dice 2 veces, ponga cuidado. Si ya la dice 3, a ver. Noten por favor, una vez más, ahora con el radar prendido. Tenía Noemí, ¿qué? Un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Versículo 2, Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era ¿qué? De la familia. Entonces Dios nos dice en 3 versículos, este hombre es pariente de su marido, este hombre es de la familia de Elimelec, este hombre es de la familia de Elimelec. Entonces es como un detalle importante en nuestra historia y tiene que ver con la provisión de Dios para las viudas y aún en general también para los necesitados. Vamos a ir más allá. Pero Dios, por un lado, sí proveía, y es lo que esta joven Ruth está pensando, espigas, la provisión de las espigas. Y vamos a leerlo más adelante, pero en la ley de Moisés, Dios daba la provisión para los pobres y necesitados, y le decía a los ricos que dejaran caer espigas, hasta manojos a veces, y que no volvieran a repasar el campo, que todo eso que quedaba atrás era para las viudas, los huérfanos, los extranjeros, para la gente verdaderamente necesitada. Pero había otra provisión, y es en la que nos vamos a enfocar más, y es la que se llama, ¿verdad?, en términos bíblicos, la provisión del pariente cercano, ¿ok? Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 y 6, y dice la Biblia, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ahora, vamos a aprender más y más, vamos a considerar esto más adelante, cuando aún toma lugar literalmente en la historia, pero vamos a ver que esto era algo, primero y ante todo, voluntario. No estaba obligado a hacerlo, era voluntario. En segundo lugar, Dios tenía cuidado de la viuda, ya no iba a ser viuda y sola, ¿cierto? Pero en tercer lugar, y miren esto y no lo pierdan, los hijos de esa unión llevarían el nombre del difunto para que su nombre no desapareciera de Israel. Así que aunque era algo voluntario, sí se requería que fuera un pariente lo más cercano posible. Uno lo compara con otros pasajes y entiende que si no hay un hermano directo, pues es el pariente más cercano que haya para levantar nombre al difunto. Ojo, si era pariente cercano, tenía el poder y calificaba para poder redimir aquello que se había perdido a través de la muerte. Piénsenlo, ¿qué nos está dibujando Dios? Interesante, ¿no? Ahora, en la historia de Israel, este es el primer y único caso en donde Dios decide registrar
¿ok? El uso de esta provisión. Y lo vamos a ver más adelante en la historia. No hay otro récord, no es que no se haya hecho más veces, seguramente se hizo. Muchas viudas seguramente se casaron con su cuñado para levantar nombre a su marido muerto, seguramente, pero solo hay una que se cuenta y es acá, en el libro de Ruth, que Dios decide grabarlo. Así que Dios 3 veces nos dice, hay un nuevo actor, pilas, porque es un pariente de Elimelec y nos lo dice 3 veces. Yo creo que ya lo entienden, pero no lo pierdan. Lo que Dios nos está pintando acá es un cuadro tan perfecto y precioso de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Piénsenlo. En primer lugar, si vamos a hablar de la obra redentora de Jesucristo, debemos comenzar por el hecho de que Dios se hizo hombre. Uno de nosotros, pariente cercano. Dios se hizo hombre. Y Dios nos está pintando un cuadro precioso. Se hizo hombre para poder morir en nuestro lugar y podernos así redimir. Y aquí pues vamos a recordar doctrina bíblica básica, y una de las más importantes es recordar que Jesucristo no solo era Dios, era también hombre. Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Es una de las verdades que no podemos ignorar y algunas de las que Satanás trata de torcer. Pero es de las verdades más grandes e importantes de la Escritura. Jesús es Dios con nosotros. He aquí, y está citando el cumplimiento, esto es importante, de la profecía del gran profeta Isaías en Jesucristo. Y dice la Biblia en Mateo 1:23, hablando de ese bebé en Belén, de esa concepción milagrosa, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Bueno, que traducido es Dios. No lo pierdan. ¿Quién es Jesús? El hijo de María, un bebé de carne y hueso, sangre, tiene sed, llora, etcétera, le da hambre, se cansa. Pero ¿quién es ese bebé? Dios con nosotros. ¿Lo crees? 90% Dios. Dios con nosotros. Es tan importante entender eso. Cuando el hombre pecó, Dios no podía ignorar ese pecado. Si lo hubiera hecho sería injusto y no sería Dios. Piénsenlo. Él no puede ignorar su verdad eterna. Y es como el árbitro que le pitó a Colombia. ¿Cómo les cayó ese árbitro? Hablemos del árbitro. Una orden, solo hacer así y no era penalti. Pero la FIFA es corrupta. Yo se lo dije a muchos antes del Mundial. Y no quieren que Colombia pase, punto. No vamos a hablar de eso, pero es la realidad, no se engañen. Pasó lo mismo en Brasil y así es. Eso es el fútbol. Ay, sí. Ok. ¿Ese juez es un juez justo? No. ¿Les cae bien? No. ¿Se imaginan un árbitro así? Viene en la área, viene el machetazo, VAR, es penalti, pero él dice, no, hoy decido que ya no hay penalti. Y Dios dijo, hey, los amo, todo lo que hay acá les pertenece, los hago reyes sobre la creación, tienen todas las frutas del mundo para comer, pero esta no, y el día que de ella coman morirán. Y comieron. Bueno, vamos a ignorarlo. Eso es un mal árbitro, es un juez injusto. Y saben, no es Dios, porque Dios es justo. Y pecamos y morimos. Pero ese Dios justo es un Dios que es amor. Y un amor tan grande que honestamente no lo entendemos. Que llevó a su Hijo de la gloria a un pesebre, a ser bebé, criatura, para poder un día darse en una cruz por la humanidad. Porque no fue Dios el que pecó ni los ángeles, fue un hombre. Y un hombre tenía que morir. Un pariente cercano. Y Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Dice Romanos 3:26 y está hablando de Jesucristo y de la obra redentora del Señor y del plan de Dios eterno aún. Lo confirman más tarde ahí en el pasaje entero.
Y entonces dice Dios en su palabra, Pablo a los romanos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Es decir, llegó la hora de que Dios haga manifiesta su justicia, y la justicia de Dios se entiende aún en el pasaje, es Jesucristo. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. ¿Ok? Y era hora de manifestar su justicia. ¿Quieres ser justo? Ahí está Jesús, Él te justifica. ¿Ok? Entonces, con la mira de manifestar en este tiempo a Jesucristo, su salvación, su justicia para los hombres, ¿pero qué? ¿A fin de qué? Es decir, llegó la hora de manifestar a Jesús para que Dios sea tanto el justo, porque es un Dios justo y no pasa por alto el pecado y exige el pago del pecado. Foul en el área es penalti, ¿cierto? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, Él es el Dios justo que exige un pago por el pecado, pero es ese Dios de amor que es el mismo que justifica al hombre que cree en Jesús porque Jesús murió por él. Wow. Y así Dios es el justo, que no pasó por alto el pecado, pero es un amor tan grande que es el mismo que nos justifica al pagar por nuestros pecados. Y por eso, como veíamos, cuando Jesús nace de una virgen por el Espíritu Santo, no de simiente de hombre que es corrupta por el pecado, nace sin pecado. Y entonces, como ese cordero sin mancha y sin contaminación, que es un ser humano, puede también morir por nosotros. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se hizo hombre, pariente cercano. ¿Para qué? Para redimirnos. Para redimirnos. Y entonces lo que hace es morir por nosotros. Y qué lindo, ¿no? Porque el justo se clava en una cruz por los injustos y muere desangrado. Al tercer día se levanta de los muertos, toma su sangre, porque es lo que la Biblia enseña y lo creo con todo mi corazón, y la lleva hasta el tercer cielo, donde la presenta como el pago de nuestros pecados. Y Dios dice, la acepto, porque eres familiar de ellos, un redentor cercano, y pagaste el precio y eras justo y podías morir por los injustos. Tienes el poder para hacerlo según mi plan y voluntad. Acepto. Y en ese instante el hombre puede salvarse por la fe en Jesucristo. Primera de Pedro, si me ayudan, vamos todos ahí. Capítulo 1. Vean qué bonito este pasaje, lo conocen bien, yo sé, pero mírenlo hoy. Primera de Pedro 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, vuestra redención no fue pagada con oro o plata. ¿Cómo fue nuestro rescate, nuestra redención? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en... Es que el plan que predicamos como iglesia, ¿de quién es? De Dios. Y cuando ponemos nuestra fe en este libro, estamos poniendo nuestra fe en Dios y su plan eterno. Cuando Dios hizo al hombre, porque es omnisciente, sabía que el hombre iba a caer y que le costaría morir en una cruz a su Hijo Jesucristo. Y consideró que valíamos la pena. Y por eso cuando llegó la hora de manifestar su amor, lo hizo. Y Jesús murió por nosotros, para salvarnos y darnos vida eterna, darnos vida eterna. Y por eso Filipenses capítulo 2, solo lo vamos a leer, y aún pensando más en de pronto amigos que hoy nos visiten. Filipenses 2, cómo nos ilustra de hermoso lo que Jesús hizo y lo que Dios hizo con Jesús por su obediencia. De la mano con lo que leímos en Pedro.
Ok, Filipenses 2, comenzando en el 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Iglesia, podemos ser salvos del pecado porque Dios se hizo hombre. Se hizo nuestro pariente cercano para redimir lo que se había perdido por la muerte a causa del pecado. Así que Booz es pariente de Elimelec, pero es también un hombre de virtud. Como Ruth, él es virtuoso también. Y van a recordarlo, ¿verdad? En Ruth, volviendo a nuestro libro, capítulo 2, versículo 1 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre, ¿qué? Rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y vimos y aprendimos cuando estudiamos a la mujer virtuosa, que ese rico es la palabra ¿qué? Chayil. Chayil, la misma palabra hebrea que se traduce mujer virtuosa. ¿Recuerdan o no? ¿Sí? Si no, pues entérate en este instante, ¿ok? Pero esa palabra rico es la misma palabra mujer virtuosa, virtud, ¿ok? Y habla de su poder, su riqueza y su influencia. Recordemos de la introducción que Ruth es llamada mujer virtuosa en este libro. Y es la única mujer que en las escrituras Dios llama virtuosa, a Ruth, la única. Busca, si encuentras otra, me la traes y la proclamamos acá. No hay otra, solo Ruth. Y luego Salomón, su tataranieto realmente, hace una pregunta: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y luego pasa el resto del último proverbio describiendo lo que es una mujer virtuosa. Y él está hablando de su abuela, de Ruth, o su tatarabuela, ¿verdad? De Ruth. Y cuando uno lee Ruth dice: la hallé, aquí está. Ruth es la mujer virtuosa, la tatarabuela de Salomón. Ahora, aprendimos haciendo el estudio de esta palabra que cuando se aplica a una mujer, mujer virtuosa, implica una mujer llena del poder de Dios, una mujer lista para la batalla. Y cuando la Biblia lo aplica a los hombres, lo traduce como hombres de poder, de riqueza, de valor, batalla, ejércitos. Es una palabra tremenda, chayil. Entonces, Booz es un virtuoso, como Ruth, la mujer a la que llegará a casar, que es una virtuosa, ¿ok? Pero además, en él hay poder. Y lo digo porque su nombre, hemos estudiado los nombres, ¿cierto, iglesia? Booz literalmente significa en quien hay poder. Es lo que significa. Elimelec, mi Dios es rey. Noemí, placentera. Booz, en quien hay poder. Wow. Cuando Dios pinta un cuadro, lo pinta bien. Qué cuadro tan hermoso y tan perfecto. 3 veces se nos dice que es de la familia de Elimelec, un hombre virtuoso, de riqueza y en quien hay poder. ¿Eso no suena como a mi Salvador? Seguro que sí. Ese es mi Señor Jesucristo, en cuadro, en tipo. Jesucristo, Señor y Creador, el Todopoderoso, mi Redentor, a quien pertenece el universo entero. Mío es el oro y la plata, dice el Señor. Qué bueno que saber, o qué bueno es saber que es miembro de nuestra familia, ¿no les parece, iglesia? Piensen en el millonario favorito que tengan en este mundo, no sé cuál sea, hay tantos, pero piensen, Bill Gates, tal vez, y es su tío. ¿Se imaginan la llamadita? Tío Billy, necesito un favorcito. Claro, sobrino amado, ¿qué quieres? Y uno dice: ay, tan chévere que sería. Ustedes entienden que tenemos algo infinitamente mejor. Lo que pasa es que no lo entendemos o no lo creemos, no lo vivimos. Pero el Dios creador del universo es nuestro Padre, nuestro Dios, y su Hijo, el heredero de todo, su Hijo amado,
sentado en la gloria, por encima de todo nombre, es nuestro amado hermano mayor, nuestro esposo y redentor. Yo creo que Dios es un poquito mejor que Bill Gates, ¿no? Si nos reunimos en 50 años y todavía vivimos, Bill Gates seguro, se los garantizo, va a estar muerto. Y estaré usando otro nombre, pero hablando del mismo Dios. Del mismo Dios. Él es tu Dios, Él es mi Dios. Pasajes tan claves que a veces ni les paramos bolas, como decimos, ¿verdad? 1 Corintios 3, 21 y 22. Y Pablo dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Qué hacen confiando en los hombres y jactándose de que conocen a Bill Gates? Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. ¿Le crees a Dios? Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Como Pablo nos molesta y nos dice, ¿verdad? El creyente que dice, soy pobre y vivo lejos, no entiende este pasaje. No lo entiende. Y algo está mal ahí. Qué cuadro tan precioso de Jesús tenemos en vos, en quien hay poder, nacido en Belén, hombre de riqueza y poder para redimir, el que redime a una mujer gentil bajo condenación. ¿Y esa mujer es quién? Ruth, la moabita. Entonces ya sabemos a quién tipifica Booz. Ahora miremos a la moabita. Ruth 2, versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿Y qué gracia la que va a hallar? Tenemos la ventaja de conocer toda la historia. Bueno, creo, ojalá la conozcas. Pero qué gracia la que va a hallar. Es impresionante. Nos va a hacer llorar en algún momento, se los garantizo. Pero noten esto, por favor. Ruth toma un paso de fe para hallar la gracia de Dios. Es la primera mención de una palabra clave de este libro, gracia. Y es primera vez que se menciona. Y para ella hallar esa gracia que va a hallar, lo sabemos, primero toma ¿qué? Un paso de fe. Un paso de fe. Consideremos un poquitín la situación y posición, pueden usar la palabra que quieran o ambas, en la que se encuentra Ruth y Noemí de alguna manera, pero Ruth principalmente. Ya vamos a cambiar acá de Noemí a Ruth. Bueno, en primer lugar es una de respeto hacia su suegra, se los mencioné la vez pasada creo, aquí va hoy mucho más fuerte. A pesar de la amargura de Noemí, vemos a Ruth siempre sometida y respetando a su suegra, siempre se pone en esa posición sumisa a su suegra, una amarga, piénsenlo. Y por segundo lugar, o en segundo lugar, además de estar ahí en sumisión, es obvio que al estar dispuesta a recoger espigas, nos indica que están en una situación bien delicada, bien delicada. Ya llegaron al fondo del barril. Están en la olla, desamparadas. Ya no hay hombres que las cuiden en ese entonces, ¿verdad? Estamos hablando de hace miles de años y así era. Y entonces, sin un peso, han perdido todo y les aseguro una cosa, ya tienen hambre. Tal vez en su orgullo Noemí por días no ha comido. Y ya Ruth, vamos a ver qué pasa tan lindo, pero ya dice, a ver, ya, suficiente suegra, mire, ¿será que? Pero les cuento que están en una situación bien difícil. Y Ruth está dispuesta a salir al campo, a recoger lo que caiga al suelo según la provisión de la ley, hallando gracia a los ojos de alguien. Piénsenlo. Apliquémoslo antes de seguir en la historia. Y esto es pues clave. Fíjense, un principio muy importante. Nunca encontrarás o hallarás la gracia de Dios hasta que no te des cuenta de lo pobre que eres. Lo digo de otra manera. Nunca encontrarás la gracia de Dios hasta que no reconozcas la gran necesidad que tienes. Y no importa si estamos hablando de la salvación de tu alma eterna hoy o de un andar digno del Señor, nunca hallarás la gracia de Dios hasta que no entiendas lo pobre y miserable, necesitado que eres.
Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Wow. El rico que dice, yo lo tengo todo, yo no necesito a Dios, ¿para qué? Tremendo. Y Dios dice, más fácil pasa el camello por un ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios, porque ellos se creen autosuficientes. Y esto fue tan fuerte que impactó a los mismos discípulos. Y yo creo que llegaron a pensar, entonces si uno es rico se va al infierno, y entonces Jesús aclara. En Marcos 10:24, misma historia, nos da más luz. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. ¿A los ricos? No. ¿A quiénes? A los que confían en las riquezas. ¿Saben? El problema con Dios nunca ha sido ser rico o pobre, eso no afecta a Dios. Y hay gente muy rica que ama al Señor y Dios usa en una forma que ustedes ni se imaginan. Y hay gente humilde, poderosa en Cristo. El problema es confiar en las riquezas, las cuales no pueden comprar la vida eterna. Tal vez estás acá por la gracia de Dios hoy y tienes buenos recursos. Tal vez no eres Bill Gates, pero y tú estás pensando hoy, yo no necesito a Dios, y el día que mueras, ¿te vas a llevar el trasteo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cómo te vas a parar delante de un Dios santo que dio a su único hijo para pagar por tus pecados que tú conoces? Y decirle, no, Dios, ¿cuánto vale mi chequera, mi tarjeta, mi carro, mi fin? ¿Con qué le vas a pagar tu salvación a Dios si vale la sangre de su Hijo Jesucristo? Y saben, todo rico, tarde que temprano, se dará cuenta de lo pobre que es. Eternamente pobre. Espero que sea antes que después. Ella sigue un proceso en este tomar un paso de fe. Vamos a entender en primer lugar, antes de entrar a considerar el proceso en sí, que hay una provisión de parte de Dios. Pero aquí hay algo muy lindo. Piénsenlo, Ruth, moabita. Y Dios lo deja saber en claro, la moabita, ¿cierto? La mujer maldita de Moab. No contaba con esta provisión como parte de su cultura o religión. Esto se daba en la ley de Dios en el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es que una moabita se enteró de que Dios pensaba en ella y había provisión para ella? Bueno, solo hay un lugar en donde ella puede aprender este principio, es el mismo lugar donde tú y yo lo podemos aprender. ¿En dónde? La palabra de Dios. Y esto implica tan bonito, y yo pensaba en mi salvación, en lo que Dios ha hecho en mi vida. Esto implica que en el momento en que ella reconoce a Jehová como su Dios, en el momento en que nacemos de nuevo en Jesucristo, como ella, nosotros también, así fue en mi caso, de inmediato sabemos que somos salvos. Eso es un milagro impresionante, el Dios del universo en mi corazón. Eso no es cualquier cosa, me entienden muy bien los salvos acá. ¿Qué es lo siguiente? Yo quiero saber qué dice Dios. Ahora me interesa este libro. Y empiezo a aprender y a decir, ¿cómo no lo vi? Bruto, tan fácil. Dios piensa así. Ruth. Y no sabemos cómo, no vendían Biblias Reina Valera ahí en la esquina, ¿cierto? Pero el Limelec, mi Dios es rey, les aseguro, sus papás no fueron cualquiera. Y tal vez él, de alguna manera u otra, no sabemos cómo, pero esta mujer sabe lo que dice la Biblia. Qué tremendo eso. Levítico. Vamos a ver lo que ella leyó o escuchó, o no sabemos, pero ella sabía de la provisión de Dios. Muy rápido por tiempo, pero miren Levítico 19, 9 y 10. Dice Levítico 19, 9 y 10, cuando ciegues la mies de tu tierra, vos, ¿cierto? No cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás del fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Salten al capítulo 24, vamos a leer varios y luego les comento lo obvio, pero se los comento. 24 de Levítico, versículo 19. Uy, si lo escribí bien, qué pena. Tal vez me equivoqué. Menos mal.
No, qué pena. Después lo corrijo, pero bueno, es lo mismo. Salten a Deuteronomio, este sí. La embarré, anoté mal y no voy a ponerme a pensar. Dice básicamente lo mismo del 19. Deuteronomio 24, este sí, qué pena, me excusan ahí. Escribí mal acá la cita. Listos, comenzando en el 19, fíjense, mucho más detalle. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, aquí va más allá, ya no solo espigas, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos o no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Que ahí queda claro, suficiente. Entonces, una enseñanza tan bonita y algo clave a cada manera de aplicación. Fíjense, por un lado, ¿cómo es Dios? Trabaja con la avaricia del rico. La mayoría de ricos, por eso tal vez son ricos, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, qué tremendo, Él le dice, mira, cuando pases por tu campo, que cayó una rama, que quedaron 3 olivos, que hay un par de uvas, no te preocupes, tú sigue. No vuelvas que los segadores pasen otra vez. No te vuelvas aún a recoger un manojo de trigo que cayó. Déjalo. Porque es para el pobre, para el necesitado. Hay gente que está muriendo de hambre y tú tienes una cosecha entera. Y confía en mí, yo te voy a bendecir en formas que no imaginas. Sé generoso. Pero por el otro lado, ¿cómo es Dios? Noten por favor que trabaja con el necesitado y no escuchen, no le ordena al rico y todo lo que sobre, amárralo en un montón y llévalo a los pobres. No, ¿verdad? El pobre también tiene sus luchas y cree que todo el mundo le debe y que puede vivir de balde y estafar a la gente y pedir ayuda todo el tiempo. Y Dios le dice, ¿estás necesitado? ¿Lo quieres? Ve y recógelo, allá está, es para ti. Pero trabaja. ¿Cómo es Dios, no? Qué tremendo. ¿Recuerdan? Pablo le escribe a los tesalonicenses, en la iglesia de Tesalónica habían mujeres nobles, no pocas. Y en el amor de Cristo había una cantidad de sinvergüenzas, y la Biblia nos enseña en 1 y 2 de Tesalonicenses que estos hombres, principalmente hombres, llegaban a las damas. Jesús nos pidió amarnos como Él nos amó. Tú eres una mujer noble, yo un pobre necesitado. Ayudita, ayudita. Y entonces Pablo escribe algo tan impresionante: el que no quiera trabajar, que no coma. Ojo, rico, sé generoso. Necesitado, a trabajar. Y Dios se encarga de ambos. Importante. Ahora Noemí escucha de su hija, una moabita, suegrita. En las escrituras yo recuerdo que dice, ¿será que puedo? Y entonces Noemí, gracias a Dios, le dice que ve, hija mía, ve, hija mía. Vamos a considerar un proceso de 5 pasos que tuvo que Ruth pasar por él y que lo aprendamos, que no lo olvidemos. Obviamente una aplicación física en la historia, pero no olviden, es un cuadro espiritual por encima de todas las cosas. Aquí había un proceso a seguir, tan bonito, tan importante. Si se quieren llevar algo, ojalá mucho hoy, pero esto, fíjense, el proceso a seguir, el proceso a seguir. Lo primero, reconocer tu necesidad. Y saben, ella tuvo que admitir que era pobre y necesitada. Dejar la vergüenza a un lado e ir con los huérfanos y los extranjeros y las otras viudas a recoger sobras en la tierra de este hombre rico. Eso es harto. Es tan difícil hoy en el tiempo que vivimos, que se llama de la Odisea. Cuando Cristo nos dice que somos tibios porque nos creemos ricos y sin necesidad de nada. Dice, porque tú dices, y ese porque es, eres tibio y te quiero vomitar. ¿Por qué eres tibio? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero nuestro Señor Jesucristo los mira con amor. Sabemos que es con amor por lo que este libro dice. Y les dice,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y enfermo, salud. Mentiras, bromeando. Estuvo bueno, estuvo bueno. Lo demás no, ¿verdad? Pero qué clima, ¿no? Qué tenaz. Yo aquí donde me ven, no sé qué tengo, pero otra vaina rara. No es lo de antes, ahora es otra cosa, una infección ahí rara. Qué clima tan tenaz. Ok, bueno, qué pena, no te quiero ofender. Molestando, dieron papaya y había que reírnos. Había que reírnos un ratico, eso estuvo chévere. Ok, gracias. Ahora, piénsenlo, ¿no? Y uno mira esto y dice, oiga, pero eso es lo que es el hombre perdido. Y está hablando una iglesia. No olviden que es la iglesia de la Odisea, donde Jesús dice, yo aquí estoy, a ver si alguien me abre para entrar a Él. Porque es una iglesia que se llama de Cristo, canta alabanzas al Señor, pero no lo necesitan y van para el infierno. Y esa es la iglesia de los últimos días. Qué tenaz. Y todo comienza con gente que cree que no necesita a Dios. Y por eso es tan difícil, tan difícil. No queremos admitir que sin Dios, como bien oraba Javier hoy, nada somos, nada tenemos y nada podemos. Yo decía, qué tremendo es Dios, cómo cuadra todo. La oración de Javier. Porque saben, eso implicaría reconocerle y tener que hacer su voluntad. Eso indicaría tener que cambiar mi vida en muchas áreas y por completo. Como cristiano estoy hablando. Y estamos en la época de la Odisea, que quiera o no, termina infectando, voy a usar la palabra con propósito, a la iglesia del Señor. Una época donde hay un mundo que lo último que necesita es a Dios. Ojalá, si tú estás hoy con nosotros sin Cristo Jesús, reconozcas tu gran necesidad para hallar la gracia del Señor. Tal vez tu cuenta tiene muchos ceros, muchas cifras ahí, muchos carros y casas y fincas. ¿Entiendes que estás desnudo ante Dios? Y más que desnudo, llagado de pecado, en inmundicia total espiritualmente, y que no te puedes parar delante de Dios, que tu plata no te pagará el cielo, ni estará contigo tu dinero. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miren, esto es por gracia, lo han oído hoy varias veces, es pura gracia y es la gracia de Dios mismo, que por amor, porque es el amor de Dios que trae esa gracia, a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis. Y aquí no está hablando de dinero, hay de todo en la iglesia del Señor. Jesús dijo, a los pobres siempre los... ¿Ustedes entienden que todo partido político que dice que va a acabar con la pobreza es antibíblico? ¿Y que nadie ha logrado acabar con la pobreza? Qué pena, aprovecho. ¿Entienden eso? Maduro acabó con la pobreza, ¿cierto? Sí. Ningún partido político lo ha podido hacer. ¿Saben por qué? Porque Dios dijo, a los pobres siempre los tendréis. ¿Saben que pobres es parte del plan de Dios para que los ricos no sean egoístas y ayuden a los necesitados? Y los pobres oren y pidan a Dios ayuda y la reciban de los ricos. Y Dios se manifieste de muchas maneras. Piénsenlo. Pero no está hablando de esa pobreza. No hay pobreza mayor que la muerte eterna y no hay riqueza más grande que la vida eterna. Y leímos en Filipenses que Él, siendo Dios en la gloria, se hizo hombre y como hombre murió, la más grande de las pobrezas, para darte a ti vida eterna, hacerte rico. Si tú hoy acá crees que tu dinero te va a salvar, un día te vas a, y es un día eterno y de tinieblas, a arrepentir de no haber escuchado hoy. Que Dios te abra hoy los ojos y el corazón y entiendas lo miserable que eres. Y que el Dios de la gloria murió para darte vida. Y que eso jamás lo podrás comprar con tu dinero. En segundo lugar, y más breve, reconoció la provisión de Dios.
Ruth, qué mujer virtuosa de verdad, se interesó por la palabra de Dios y fue así que descubrió la provisión de Dios. Descubrió que Dios se preocupaba por ella, que la amaba. Y piénsenlo, no importa cuál sea tu necesidad hoy, la Biblia tiene provisión para esa necesidad. Y puedes meterte en este libro, encontrarla o ignorar todo lo que estás oyendo. Me dices, ¿de verdad para todo? Bueno, yo le creo a Dios y ha sido realidad en mi vida. No importa de qué hablemos, cuál sea tu necesidad. La Biblia dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitas para vivir una vida en este mundo y cumplir con la obra del Señor, Colombia para Cristo en nuestro caso, ya lo tienes. ¿Cómo es posible eso? Mediante el conocimiento, y aquí es importantísimo, porque implica tanto conocerle como Salvador, como conocerle como Señor y Dios. Hay que conocer a Dios, hay que meterse en ese libro, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? ¿Sabes cuántas promesas hay en ese libro? Y esas promesas están ahí para que tú llegues a ser participante de la naturaleza divina. Jesús dice, eso suena a herejía, eso suena a locura. Yo en este mundo, como Dios es, ¿no es lo que dice Juan? Que somos como Él es en este mundo. El plan de Dios es tan diferente y nuestra falta de fe, carnalidad, lo apaga, lo acaba. Y por eso andamos como andamos. Pero el plan de Dios es diferente. Y no importa cuál sea tu necesidad, Dios tiene provisión, pero ni te interesa lo que Él dice. Entonces, ¿cómo? Ruth reconoce su necesidad, se mete en la Biblia, ve la provisión y entonces toma la decisión. Ruth ve lo que dice la Escritura y decide apropiarse de ello. Es decir, cuando ella lee Levítico o Deuteronomio o se lo cuentan, eso es para mí, eso es para mí. Yo soy extranjera y viuda, doblemente bendecida. ¡Wow! Eso es para mí. Así fue. Ruth la Moabita no sabe mucho de la Biblia, pero ella cree y aplica lo poco que sí sabe. Ella no era una doctora de la ley, se los garantizo. Lo mismo podemos hacer hoy. Dios quiere oidores y hacedores. No, Rudy, pero es que yo sé que estoy en problemas, pero es que no he podido entender la implicación de los 7 cuernos en el dragón, en el monte. Pero ¿sabes qué dice la Biblia en cuanto a tu trato a tu esposa? Tu honra a tus padres, etcétera. Hágale. No me preocupe por los 7 cuernos del dragón en el monte. No. Ruth sabía una cosa, la creyó y se tomó esa decisión, siguió la estructura. Una vez más, ella va a su suegra en su misión. Noemí era esa autoridad sobre Ruth, esa estructura establecida por Dios mismo. Y esta mujer lo entiende y no le cuesta. Y debemos actuar basados en esa verdad, ¿cierto? Tomando ese paso de fe, Dios nos va a guiar, pero siempre lo debemos hacer siguiendo esa estructura, esa cadena de mando. Ojo con eso, tan sencillo pero tan importante. ¿Cuál es tu cadena de mando? Yo vi esto y lo voy a hacer. ¿Tu esposo ya sabe? ¿Qué importa con mi esposo? Tal vez por eso andas así. Qué pena, mujeres. Es la estructura de Dios. Noemí está amargada. Se olvidó de Dios, anda con la piedra afuera todo el día. Ruth va y le dice, suegra, mira, ¿puedo? ¿Cuál es esa autoridad? ¿Tu líder de ministerio? ¿Tu pastor? ¿Tu presidente? ¿Cuál es? Dios es un Dios de orden. El Hijo se somete al Padre y no le cuesta. Queremos llamarnos cristianos y no estamos dispuestos a obedecer, ni a respetar, ni a someternos a nadie. Así no es Cristo. Qué pena, ese no es Cristo. Hay uno que quiso ser igual a Dios, no se llama Jesucristo. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre por amor a su Padre y murió muerte de cruz.
Y entonces actúa basado en la verdad recibida. Qué tremendo. Reconoce la necesidad, va y busca y halla la provisión de Dios, toma una decisión, esto es para mí, pero va y se somete a la estructura. Y entonces con la bendición de esa estructura, actúa. Ella se pone en pie, sale de la casa al campo, descansando en la palabra de Dios. Y noten, no se queda esperando alguna señal celestial. Una vez este proceso se da, ella no espera algo del cielo, ventanas abiertas, voces celestiales, ángeles, nada. Actúa. Piensen, ¿no? Muchos de ustedes están acá hoy diciendo por días, meses o algunos años: Señor, dame una señal si tú quieres que me bautice, me disipule, ofrende, gane almas, me someta a mi marido, yo qué sé, ame a mi esposa, honre a mi papá. Háblame, Señor, desde el cielo. Y saben, llevan años algunos esperando. ¿Cuándo vas a obedecer la palabra de Dios? ¿Cuándo vas a actuar conforme a su voluntad? ¿Sabes lo que este libro dice? Sí. ¿Lo has hecho? No. ¿Qué esperas? Ya Dios habló. Y clarito. ¿Qué estás esperando? Ruth reconoce su necesidad, se mete en la palabra de Dios, descubre la provisión divina, la abraza, la hace suya y en su misión actúa de una. Eso es. Y de ahí, fíjense, hagamos la aplicación y ya terminamos con el último punto. Bueno, sencillo, ¿no? Aún, yo sé que ya Dios nos ha hablado al corazón, pero aterricémoslo aún más. Lo primero es admitir o reconocer el problema que tenemos, hablando de la parte espiritual tal vez como iglesia. ¿Cuántas veces, no? Y en estos días estamos viendo casos tristes, pero gente que llega: no, mi señor y yo tenemos algunas diferencias pequeñas, nos vamos a divorciar. ¿Qué? ¿Diferencias pequeñas? ¿No es más fácil? Dejamos amontonar cosita tras cosita tras cosita. Cantares dice que son las zorras pequeñas que arruinan el matrimonio. La mayoría de matrimonios no se acaban por esto, se acaban por esto y esto. Que si hubieran tratado esto y ya, estarían bien. Pero llegan a un punto en donde ya es tenaz. Qué fácil sería reconocer que algo anda mal, buscar ayuda en oración, en la palabra, aún al liderazgo, el cuerpo de Cristo, a tiempo, no cuando ya se van a matar. Debemos meternos en la palabra de Dios en segundo lugar. Una vez es: algo está mal, esto no es normal, y entonces nos metemos en este libro y descubrimos que lo que tiene que decir es verdad. Fíjense, no importa si hablamos de tu matrimonio, de tu trabajo, del aspecto económico, de tus amistades, cada área de la vida, este libro lo trata y es verdad y funciona. Y yo tengo que descubrir qué dice. Y entonces, una vez descubrimos esa provisión, tomamos una decisión basados en esa verdad y la ejecutamos bajo la estructura establecida por Dios. Tan sencillo, actuamos basados en esa verdad, tomando un paso de fe y Dios nos va a guiar. Y fíjense, funciona en cada área de su vida. Ese es el cristianismo práctico y funciona. No sé si me están siguiendo y me entienden. ¿Qué tengo que hacer para solucionar mi matrimonio? Pum, pum, pum. No, entonces divórciese y acabe con su familia, sus hijos, embarre el testimonio del Señor Jesucristo, avergüence a la iglesia, hágale. ¿Qué más podemos hacer? ¿Sabes lo que dice? Sí. ¿Lo haces? No. Entonces, ¿para qué te recibo en la oficina? ¿Para qué vas a mi casa? ¿Qué más te podemos decir? Pilas, cristianos. Estoy hablando de lo que sea, nombré varias cosas. Sabemos lo que dice, pero no queremos hacerlo. Y queremos que nos den más tiempo, Colombia para Cristo, en stand-by, porque yo soy tan importante que no quiero hacer lo que este libro dice y quiero que me apapachen. Recuerdo ese pastor negro que vino a esta iglesia y nos dijo: yo nunca hablo con parejas que saben qué hacer. Y eso sonó tan duro ese día, pero yo lo entiendo cada día más. ¿Para qué nos dejamos robar el tiempo de Satanás? Perdiendo tiempo con gente que no va a hacer lo que Dios dice. ¿Qué misterio les puedes dar que no esté en este libro y que no conozcan ya?
cristianismo práctico, mi necesidad es esta. ¿Qué dice Dios? Hágale. Y funciona. Y saben, muchas veces somos tan masoquistas que sabemos que funciona y por eso no lo hacemos. Qué pena que me apasione, pero hay tanto que hacer por el Señor. Ya viene. Y a veces perdiendo horas y días con gente que sabe qué hacer y no lo quiere hacer. Tenaz. Y fíjense, cuando usted sigue ese proceso y le cree a Dios y aplica la palabra de Dios y se levanta y lo hace sometido a la estructura que Dios le da, llegamos al último punto de hoy. Vas a llegar al campo de gracia. Versículo 3. Fue pues, fíjense, qué bonito, tan profundo, tan sencillo. Noemí, estamos aguantando hambre, nos vamos a morir, no tenemos nada, pero mira lo que Dios nos provee. ¿Puedo? Sí, fue pues. No, después de 30 sesiones de consejería, ir al psicólogo cristiano, tiene que ser, ¿verdad?, para ser bíblicos, y mucho apapachamiento y muchas no sé qué, y entonces, y finalmente al año siguiente, Ruth fue. Así son muchos, tristemente lo digo, para vergüenza nuestra. Fue pues. Y llegando, espigó. Es que, wow, esa es una mujer virtuosa. Se levanta y va, y llega y a trabajar. Fue pues. Y llegando, espigó. Espigó. En el campo en pos de los segadores. Vamos a hablar de esto en un segundo, pero ella entendía la Biblia. Ella no se iba a adelantar, ella no iba a coger lo que no le había dado Dios. Ella iba en pos de los segadores, porque esa es la provisión divina. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Bueno, por tiempo nos toca aquí movernos. Ojo, no fue por suerte, y ya me van a entender. Podríamos decir, Ruth, por pura suerte, llega al campo de Booz. Qué gran coincidencia, ¿o no? No sé si lo ven. Ella no sabe quién es Booz. Noemí ni se acuerda de Booz. Vamos a verlo más adelante, es un hecho bíblico. Y ella dice, Dios nos permite ir a recoger en pos de segadores. ¿Puedo? Sí, vaya. Y Dios acaba de decir, hay un pariente, hombre rico, él puede. Y ella por chepa, ¿termina en dónde? ¿Será suerte? Bueno, Proverbios dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. No hay suerte. No hay suerte. Para el cristiano no. No sé si lo entienden. Cuando tu corazón está bien con Dios, lo que ocurre contigo es lo que Dios quiere que ocurra contigo. ¿Tú sabes que tu Dios es Dios soberano? ¿Sabes qué significa soberano? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Saben, esta no es una pata de conejo, no es una promesa para todo creyente, hay que leerla con mucho cuidado. No, mi casa se quemó, mi perro se murió, mi esposa me divorció, pero todo ayuda bien. No. A los que aman a Dios. Y amar a Dios es guardar sus mandamientos, así lo define la Biblia. Entonces no vengas a decirnos que la muerte de tu hijo y el divorcio de tu mujer es porque Dios te ama y es para bien. Eso no es lo que dice la Biblia, nunca lo ha dicho así. A los que aman a bien, no importa lo que les ocurra, están guardando los mandamientos de Dios y Dios causará que eso que está pasando los haga mejores creyentes. Ahora, todo está saliendo bien para Ruth, porque ella ya demostró que ama a Dios con todo su corazón, se ha consagrado a Él. Y ahora sucede que llega al campo que pertenece a Booz. Y noten, por favor, lo entienden muy bien, ella no está buscando marido.
Su enfoque es Dios, Dios. Y por eso Dios le dará el mejor de los maridos. Y tal vez alguien me diga, por eso vengo al ministerio de jóvenes. No entiendes ni papa, no he entendido nada. Oh, Dios te ilumine hoy. Dios está trabajando con ella antes de que ella le conozca a Él. Ella ni sabe que Él existe, no lo está buscando. Ella quiere servir al Dios de Israel. Y ese Dios le dará el mejor de los esposos. Ahora Dios nos está pintando de nuevo un cuadro, ¿no? Qué tremendo cuadro el que Dios nos pinta. Una vez más, ya como les dije, vamos a terminar. Pero por favor, miren el 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Ruth en el campo de Booz. ¿Ven el cuadro? Tremendo, ¿no? Ahora, ¿ella qué está haciendo? En primer lugar, está trabajando en la cosecha. Sabemos que es el principio de la siega y sabemos que ya va al campo a trabajar en el campo. Ahí están los segadores, llegó el tiempo de la cosecha y ella está en el campo en la cosecha. Obviamente, entendemos, como provisión de Dios, pero es lo que está haciendo esta mujer gentil. Ella se casará con Booz, pero antes que él aparezca en la escena, ella está en el campo trabajando en la cosecha. ¿Nosotros somos qué? La novia de Cristo. No lo hemos visto, no se ha manifestado sobre las nubes, pero cuando lo haga y antes de que lo haga, ¿en dónde quiere Él que esté su novia? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y muy rápido, y Dios nos ha venido hablando de esto más y más. Lástima, no hay mucho tiempo, pero fíjense, el Señor Jesucristo dice, ¿entiendes que ya es tiempo de recoger, que te quiero en el campo? Y nos dice, alcen sus ojos. Es una de esas paradojas, alzar los ojos es realmente mirar a la Biblia, ¿cierto? Y cuando tú miras a este libro y luego ves el campo, ves que está blanco para la siega. Pero si tú no miras este libro, no te importan las almas de los hombres. Y dices, eso todavía hay tiempo. Eso todavía hay tiempo. Dice Ruth 1:22 que ya estudiamos, era el comienzo de la siega de la cebada. Es tiempo de la siega, es hora de recoger fruto y Ruth está en el campo trabajando en la cosecha. Además, en segundo lugar, ella está siguiendo a los segadores. Qué tremendo esto. Y ojalá hubiera tiempo. Uy. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles. La Biblia se define a sí misma, ¿no? Y aprovecho 2 definiciones que vamos a usar ya muy rápido esta parte, como he dicho ya varias veces, qué pena. El campo es el mundo, no olviden eso. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los. La Biblia se define a sí misma. Ahora, wow. Saben que somos parte de una batalla espiritual mucho más grande de lo que podemos llegar a imaginar o pensar. De verdad creo que no lo entendemos. Efesios 6 habla de esto mucho. Pero si ustedes creen que todo lo que hay es esto que se ve, sí, miren, alguien dijo una vez, si pudiéramos ver en este instante los ángeles que nos cuidan y los que quieren destruirnos, nos orinaríamos en los pantalones varios de nosotros. Ni entendemos en la batalla en que estamos. Y esta mujer virtuosa va en pos de los ángeles. ¿Qué? Los ángeles del Señor, según la Biblia, van limpiando el camino por nosotros, van borrando y llevando atrás las huestes del demonio, nos van protegiendo aún, según Hebreos y otras partes de la Biblia, son ministros a favor nuestro. Los ángeles bíblicos, los de Dios, no los de los artistas caídos del diablo, ¿cierto? Que tengo mi ángel, sí. Seguro que sí, yo soy de los que primero le cree y sé qué clase de ángel es. Los de Dios ni sabemos que están ahí. ¿Cómo creen que por años en un país como Colombia y con la historia que muchos de ustedes ni conocen, ni habían nacido y se les olvida? Qué triste que la olviden. Qué triste. Lo digo con todo mi corazón.
y no aprecian lo que tenemos. Carros, aviones, carreteras en tiempo de la guerrilla, y nunca nadie ha muerto en el campo, todos han regresado. Eso es normal. Niños lindos de colegios y su bus se quema y mueren todos. Y Dios nos ha cuidado por años. No sé si lo captan, pero eso no es normal en este país, ni en ningún país del mundo. Dios nos cuida en pos de los segadores. Bueno, y está trabajando en los campos de Booz. Vimos en Mateo que el campo es el mundo, el mundo. La Biblia define el campo como el mundo, y es un mundo bajo el maligno. Pero qué bonito que parte, como dice la Biblia, de ese campo pertenece a Booz, en quien hay poder. Y cuando nuestro corazón está bien con Dios y andamos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder, en formas que ni entendemos, seguir a los segadores que irán delante de nosotros, y porque Dios es soberano, vamos a terminar en el campo del Señor, el que Él quiere que recojamos para su gloria y honra. Y allí habrá fruto sin problema. Piénsenlo. Eso es tremendo, y como les digo, aquí hay cosas bien profundas y no hay tiempo. Pero de alguna manera ellos preparan ese fruto y nos llevan al campo que es. Dios los usa y ni entendemos todas las implicaciones acá. Ya el último, como les dije. ¿Cómo estamos con el Señor de la mies? Háganse esa pregunta sencilla para terminar hoy. Tal vez hoy te sientes frustrado, no hay fruto. La gente que te rodea es tan dura, dices. Sabes, yo creo que el mensaje de hoy es sencillo y sin ofender, por favor, no juzgo a nadie. Todos luchamos con esto, pero hoy la Biblia nos dice: trata de arreglar tu corazón con Dios y Él te guiará a los campos de Booz, a los campos de aquel en quien hay poder. Él te preparará el terreno y Él te dará ese fruto. Es lo que Ruth está por vivir en una forma milagrosa e impresionante. Dios desea que estemos en su campo, en pos de los segadores, recogiendo esa cosecha. Miren este salmo tan lindo, tan impactante a la verdad, y ya lo explico en forma sencilla. Dice Salmo 126, 5 y 6, los que sembraron, ¿cómo? Con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ahora, ¿cuál es la preciosa semilla? La palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y si nosotros vamos sembrando esa semilla, de verdad preocupados por el perdido, de verdad que nos duela ver a la gente sin Cristo, y si somos honestos, eso a la carne para nada le importa, ¿me entienden bien? Pero si de verdad nos duele, Dios dice que vamos a volver felices, llenos de gavilla. Eso es harto fruto. Harto fruto. La cosecha está lista, y si nuestro corazón está bien con Dios, Él nos llevará a donde Él quiere. Y muchas veces en la carne estamos yendo a donde no es, estamos tratando de ganar fruto donde no hay. Sonará cruel, pero así funciona. Yo le creo a Dios. Y lo último que queremos hacer es dejar que Dios sea Dios, reconocer que sin Él no puedo, porque yo sí soy capaz, y entonces perdemos todo lo que Él tiene para nosotros. Ruth, humilde, reconoció su necesidad, se sometió, vio la provisión de Dios, le creyó, y va a terminar, ya llegamos al campo de Booz, al campo de Booz. Bueno, la primera y tal vez más importante pregunta que hago hoy: amigo, amiga, ¿eres de la familia de Dios? Sí, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios. ¿Quién te lo dijo? Todo el mundo lo dice. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque todo el mundo dice que el pecado es normal, que la fornicación no es mala, que el homosexualismo es lo último en guarachas. ¿Qué dice Dios? ¿Qué tal si le preguntamos en este tema? Juan 1:12 dice, hablando de Jesucristo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Jesús mismo enseñó con toda claridad que el mundo entero está bajo el maligno, que todos son hijos del diablo y por eso hacen la voluntad de vuestro padre el diablo, dice el Señor. El mundo dice todos son hijos de Dios, Jesús dice todos son hijos del diablo. ¿A quién le vas a creer hoy? Y Dios en su amor envió a su Hijo a morir por ti para salvarte de ese mundo. Y la Biblia dice que en el momento en que tú crees y confiesas el nombre del unigénito Hijo de Dios, de corazón de verdad aceptas tu pecado y el hecho de que Él murió para pagar por ese pecado, hecho hombre, y resucitó al tercer día, dice que Dios te da el poder de ser hecho ¿qué? Hijo de Dios. Vuelvo y pregunto, ¿hoy eres de la familia de Dios? ¿Me puedes dar la fecha, el día, el momento en el que recibiste a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida? Iglesia, y para todos en general, pero ya pensando en la iglesia más ahora, hay una necesidad grande, una prueba grande, un problema grande. ¿Escuchaste lo que Dios te dijo hoy? Entra en la palabra. Toma una decisión cuando veas que Dios te hable. Sométete a la estructura y actúa. Y Dios te promete llegar a los campos de gracia, ¿entiendes? Poder contar con toda la gracia de Dios en tu vida para vencer lo que sea que estés viviendo. Yo le creo a Dios. Como creyente, ¿estás en el campo? Y esta es una pregunta clave también. Muchas veces por esa amargura no estamos ahí. Por la inmadurez, por la carnalidad. Yo creo que hoy Dios nos dice, arregla tu corazón conmigo y alístate para recoger la cosecha. Porque te garantizo que no importa dónde estemos, dónde nos tenga Dios, en qué empresa, universidad, barrio, lo que sea, hay mucha gente sin Cristo a tu alrededor y va para el infierno. ¿Eso te duele? ¿Me duele? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Vamos a inclinar nuestro rostro y terminar en oración. Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra hoy, gracias por tu verdad, lo que hoy nos enseñas, la exhortación que nos das y aún aquí y allá esos llamados de atención también, que sé que como iglesia necesitamos. Como me mostrabas estos días en Jeremías, Señor, si tus profetas y sacerdotes hubieran dado a tu pueblo tu palabra, ellos habrían cambiado sus caminos, arreglado sus vidas. Pero los profetas y sacerdotes fallaron y no le dieron al pueblo la palabra de Dios y el pueblo terminó en muerte, Señor. Y yo sé que hoy oímos cosas de pronto duras, cosas que no queremos escuchar, pero es tu palabra y la usas, Señor, para cambiar nuestros caminos, arreglar nuestras vidas y que finalmente te demos la gloria y la honra a ti. Y yo te pido que así como tú me la has dado, pues la iglesia la reciba y tú obres maravillas en nosotros. Y Padre, si hay alguien que hoy está pobre, desventurado, desnudo, ciego, muerto, que hoy entienda que tú moriste para darle la vida, que haga algo al respecto, que tome una decisión. En el nombre de Jesús, amén. Mira, si lo último que dije es eres tú, y hoy entiendes tu pecado y el amor de Dios, como a Ruth, ¿verdad? Te animo a que te levantes. Estos dos hombres están ahí, Biblia en mano, para mostrarte de la Biblia cómo confesar y creer en el nombre de Jesucristo y llegar a ser hijo de Dios. Si Dios te tocó el corazón, no salgas de acá sin escuchar de Jesucristo. Ellos están ahí para eso. Mesas para inscripciones.